Mi hipótesis es que el muro de Trump, el que, bueno, ya existe, ¿verdad? Porque esa era parte de la frontera, ya hay una barrera, ese muro que él promete es precisamente la contracara de la caída del muro de Berlín de 1989. E incluso no pocos se dieron cuenta que el 9 de noviembre, el día después de las elecciones en los Estados Unidos, fue precisamente el aniversario 27 de la caída del muro de Berlín. Lo podemos marcar de 89 a precisamente la historia. Las divisiones siempre son muy arbitrarias o muy flexibles, pero yo creo que estos 27 años entre la caída del muro de Berlín y la victoria de Trump, lo cual implica la construcción de un nuevo muro, marca un periodo histórico muy específico. Y lo que estamos viendo es un desmentido histórico de la tesis de un escritor muy conocido por todos ustedes que se llama Francis Fukuyama. Ustedes saben que en 1992, 3 años después de la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama es de ascendencia japonesa, pero es un estadounidense, publicó un libro que se llama El fin de la historia. La idea era que con la caída del muro de Berlín y en general del sistema soviético de comunismo realmente existente, que nunca cumplió con los sueños de las utopías del comunismo como ideal, sino la caída del comunismo realmente existente, nos entramos como humanidad en un periodo de paz y de victoria de un sistema capitalista liberal o neoliberal que ya iba a terminar con los grandes conflictos históricos e ideológicos. En particular, eso era la tesis, que la ideología ya se había acabado, que ahora lo que se trata es administrar simplemente la abundancia supuesta del capitalismo, y de ahí sale, por ejemplo, las teorías de la tercera vía, ¿no? Del capitalismo con el rostro humano. La tercera vía lo desarrolla Giddens de manera teórica, pero de manera práctica se desarrolla en todo el mundo. Aquí en México se forma incluso el grupo San Ángel, con la participación de Jorge Castañeda, Sergio Aguayo, El Bester, Gordillo y Vicente Fox. Estos fueron de los líderes más importantes del grupo San Ángel, que justamente proponían esto para México, una tercera vía, ni comunismo burocrático, ni capitalismo rapaz, sino un capitalismo liberal, neoliberal, con un rostro humano. Pues, y resulta, creo, que lo que estamos viendo en el mundo, y esto no inicia con Trump, pero Trump es como el clavo en el ataúd. Lo que estamos viendo es el colapso precisamente de esa idea. Lo que estamos viendo es la mentira atrás de esta propuesta de un capitalismo neoliberal con rostro humano. Resulta que el capitalismo neoliberal con rostro humano no es nada humano, sino que hemos visto en los últimos 20, 30 años es una acumulación de poder económico y político en cada vez menos manos. Todos lo reconocen, hasta la revista de Economist, hasta los autores más radicales ven claramente. El libro de Piketty es un ejemplo muy claro que va demostrando esto. Los estudios de Oxfam a nivel internacional documentan que la desigualdad en el mundo, tanto dentro de las naciones como entre las naciones, aunque sobre todo es ya ni siquiera las barreras nacionales importan tanto, porque tienes ultra ricos en México, en la India, en Brasil, pero la desigualdad en el mundo se ha agravado, y en particular en los últimos 20 años hemos visto una concentración del poder y la riqueza como quizás nunca antes en la historia.
Y lo que es complicado es una separación también de la esfera política institucional del pueblo, de la sociedad civil, como lo quieres llamar. Entonces tenemos un colapso de la legitimidad de las viejas fórmulas de hacer política, porque ya no están funcionando para generar justicia, ni siquiera minimalistas. Están destruyendo los sindicatos, los partidos, todos los resortes de protecciones que teníamos para generar cierta derrame para los trabajadores, la clase media, a partir de la riqueza, lo estamos perdiendo. Entonces resulta que así como se colapsó el sistema del comunismo burocrático realmente existente, también se está colapsando el sistema de capitalismo democrático realmente existente, que no es ni capitalista ni democrático, así como el otro no es comunista. El ideal democrático es otra cosa, el ideal de la competencia, el mercado es otra cosa. Lo que estamos viendo en este sistema no es lo que nos prometió, así como el sistema comunista no fue en los hechos lo que prometió. Entonces, estas viejas ideologías, y cualquiera que haya estudiado la dialéctica, haya leído un poco de Hegel, de Marx, lo que quieras, no debería ser tan sorprendido por esta situación, porque cuando tienes dos polos, comunismo, capitalismo, oeste, primer, segundo mundo, como quieres definirlo, cuando se colapsa un lado de la dialéctica, la otra también necesariamente se transforma y se colapsa. Esto es algo natural. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, desde mi punto de vista, es el fin del fin de la historia. La historia está de regreso. Las batallas ideológicas están de regreso. Las viejas formas de hacer política ya no satisfacen a las nuevas generaciones, están buscando otras formas de organizarse y participar. Y insisto, esto no origina con Trump, lo origina realmente en Sudamérica, con las revoluciones ciudadanas en Bolivia, en Ecuador, Venezuela, incluso Brasil. Todo Sudamérica se transforma e inicia esta ola de rechazo a la vieja forma de hacer política. Ves a Bolivia, a Ecuador o Venezuela, antes de sus revoluciones ciudadanas correspondientes, más allá de lo que uno quiere de Chávez, de Maduro, de Evo, de Rafael Correa, antes de que ellos llegaran, ves una situación muy similar a lo que se vive en los Estados Unidos y lo que se vive hoy en México. Después tenemos una ola fuerte en Europa, en Grecia, España, Inglaterra, el Brexit, y ahora en los Estados Unidos. Ahora como que no recibimos el mensaje del sur. En México no nos llegó bien ese mensaje de transformación política del sur, y ahora nos están avisando también del norte que las cosas están cambiando. Y esto es una oportunidad muy grande, y voy a regresar esto al final para no llegar al punchline demasiado rápido. Es lo que está en juego para 2018. Pero eso fue la introducción, el preludio. Vamos a hablar de los Estados Unidos antes de llegar a hablar de México. ¿Quién es Donald Trump? ¿Qué va a hacer? ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta desde México? Son las preguntas del 1 millón, ¿no? O más. Yo creo que lo primero que tenemos que ver sobre los resultados electorales es, primero, que Donald Trump no ganó. Ustedes deberían tener claro que Hillary Clinton recibe más votos que Donald Trump. Recibe 2 millones de votos más que Donald Trump. En cualquier sistema político que se digne llamarse democrático, el primer punto tendría que ser que quien recibe más votos es el que ocupa la silla. Bueno, así nos traían, ¿no se acuerdan? En 2006 criticaban al observador de estar protestando en las calles y buscando su balde ahí diciendo: en la democracia se gana y se pierde por un solo voto.
Pues en los Estados Unidos no es el caso. Se gana perdiendo por 2 millones de votos. El sistema electoral en los Estados Unidos no es democrático, y no solamente por el colegio electoral, que es el que permite esta variación. En el año 2000 también Al Gore pierde ganando, o Bush gana perdiendo. Bush también perdió la votación en el año 2000. En particular se hizo un recuento en Florida parcial interrumpido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No permitieron que terminara el recuento, que muy probablemente hubiera dado como ganador a Gore en Florida, le hubiera dado un triunfo. Y eso ni siquiera tomando en cuenta los 2 millones de afroamericanos que habían sido excluidos de su derecho a votar por las leyes en los Estados Unidos, que cualquiera que haya sido condenado por un delito, aunque haya ya terminado su pena, todavía no puede votar para toda su vida. Muchos excluidos de las listas de votación. Lo mismo había ocurrido ya en 2000. Pero no solamente por este sistema bizarra de conteo de votos del colegio electoral, sino que también tenemos que tener claro que no hay un Instituto Nacional Electoral, ni un IFE en los Estados Unidos. Hay algo que se llama la Comisión Federal Electoral. Esa Comisión Federal Electoral está integrada por 6 personas, 3 nombrados por puestos por el Partido Demócrata y 3 por el Partido Republicano. Sorpresa, en casi todas sus decisiones empatan. Así que no sancionan a los candidatos, ni por exceso de financiamiento, ni por actos anticipados de campaña, ni por cualquier violación a la ley. Pues no sancionan, no hay casi ninguna sanción de parte de la Comisión Federal Electoral en cada elección. No hay una credencial de elector en los Estados Unidos, sino hay una diversidad absoluta. Cada municipio decide cómo va a manejar sus elecciones. Normalmente te identificas con una licencia de conducir o cualquier comunicación que tú pudieras tener, y el conteo de los votos es totalmente irregular. Hasta hace unos días todavía estaban contando los votos en los Estados Unidos. Cada municipio decide su forma, si es con una máquina de esas de hace 40 años o si es una papeleta. La gran crisis de 2000 en Florida era porque eran unas boletas electorales que las doblabas y la manera de votar eran de punch card, ¿no? Le pones la plumita, ¿no? Y le sacas como los exámenes luego que nos aplican en la prepa ¿no? Bueno, a mí me los aplicaban, ahora ya es otra generación, ¿verdad? Pero le pones ahí la plumita para sacar el rollito de papel, y si le aprietas un poco demasiado fuerte, pasa al otro lado y terminas votando doble. Ese era los famosos butterfly ballots, ¿no? Las boletas de mariposa. Eso que generó el gran problema en el año 2000 en Florida. Entonces cada municipio tiene su forma de contar sus votos. No hay absolutamente ningún control sobre el financiamiento privado para las campañas electorales. Dicen que la democracia mexicana es la más cara del mundo. Eso es una mentira. Puede ser que tenemos una gran cantidad de financiamiento público, pero las elecciones más caras del mundo son las de los Estados Unidos. Gastaron de todos los candidatos presidenciales solamente $1,000 millones. En spots, básicamente, y solamente en unos 8 estados de la República, ni siquiera en el país entero, porque como este sistema es un colegio electoral, no es un electorado nacional. Solamente las elecciones se deciden en 8 o 9 estados de la República, y en esas solamente los sectores sociales bisagra. O sea, dentro de los estados bisagra, los sectores sociales bisagra, hablan de los soccer moms, ¿no? Las clase media alta, suburbia, que son los que más cambian su votación. Solamente ahí gastas todo ese dinero para convencerle a este grupito de personas, porque aunque subes 2 millones de votos más en California, en Nueva York, no impacta en absoluto el resultado. A mí me parece que este sistema es profundamente corrupto, profundamente antidemocrático,
y no debería ser de ninguna manera un ejemplo para seguir para México o América Latina con respecto a nuestros procesos de construcción de democracia electoral. Esto es un punto importante porque nos acostumbran en México a ver al norte como un ejemplo de política democrática. Nos hacen pensar que como son más ricos, tienen mayor desarrollo y poder económico y político, que de estos tendría que tener algo que ver con su sistema político electoral. Pero no es el caso. Ustedes saben que hay reelección allá, sin límites. En la Cámara de Diputados, 95% de los diputados se reeligen para sus cargos cada año. En el Senado es 85%. Hay senadores y diputados que han estado en el cargo desde hace 30, 40 años. Con esto como modelo de la reelección, ya tenemos hasta reelección en México. Limitado, solamente hasta 12 años en total, pero hay una perversión en ese sistema. El Larry Lessig, que es un académico, de hecho fue precandidato presidencial por el Partido Demócrata de Harvard, escribió un libro recientemente que compara el Congreso de los Estados Unidos con el Politburó de la Unión Soviética. Puros viejitos que han estado ahí toda la vida. Mucho respeto para los mayores, pero no me vengas a decir que este sistema es muy dinámico y democrático. Y hay una puerta giratoria entre el Congreso y todos los servidores públicos, en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con las empresas privadas. No hay un servicio civil de carrera fuerte, establecida, como en Francia o Inglaterra. En los Estados Unidos los funcionarios dan vuelta constantemente. Recuerdo, estaba un año de sabático en la Universidad de American University en Washington, D.C., y en el súper, ahí esperando las compras, ahí tienen sus revistas, hay uno que se llama el Washingtonian, que es como chisme político de Washington, y me llamó mucho la atención una de las hojas. Había ganado su segundo periodo Barack Obama, y había la especulación de que quién del gabinete se quedaba y quién se iba. Y ahí había, junto a varios de los miembros más importantes del gabinete de Obama, un precio de cuánto ellos cotizan en el sector privado por ejemplo, Eric Holder, el procurador de Obama, qué salario podría conseguir en el libre mercado al estar contratado por un buffet corporativo. O aún más valioso era el subprocurador para delitos financieros. Ese sí cotizaba un salario de 30, 40 millones de dólares al año. Trump mismo ahora, no sé si lo ha nombrado todavía su secretario de Finanzas, de Hacienda, yo creo que no, pero dicen que él, que dice que es muy anti-establishment y anti-Washington y quién sabe qué, va a poner como secretario del Tesoro a uno de los grandes financieros de Goldman Sachs. No es un gobierno que realmente tenga una autonomía plena. Es un gobierno que está totalmente inserta en redes de poder financiero y oligárquico. No es un modelo para nosotros la institucionalidad, supuesta institucionalidad democrática que existe en los Estados Unidos. Yo lo conozco, nací allá. Yo nací en Filadelfia, mis padres son profesores de la Universidad de Yale, conozco muy bien ese sistema. Y quizás peco de nacionalista mexicano. Ustedes saben que los convertidos son los más apasionados, los más fervientes en su convicción, porque ellos escogen, ¿no? Y yo veo en ustedes, y aquí vamos a pasar a la parte mexicana, una historia de institucionalidad democrática verdadera, de movimientos sociales, de principios sociales y socialistas, que me da enorme tristeza de repente escuchar a mis amigos, colegas mexicanos, también soy ciudadano mexicano por supuesto toda mi vida, despreciar a su propio sistema y ver que los Estados Unidos tendría que ser
algún ejemplo. Y esto es aún más triste en el contexto de Donald Trump. Es muy interesante lo de Donald Trump, porque la verdad es que sí fue una sorpresa, porque Hillary Clinton tenía todo el financiamiento y el poder a su favor. Hillary Clinton había recaudado, que eso es lo que importa en las elecciones estadounidenses, 2.5 más dinero que Donald Trump. 10 veces más del sector de la industria de la defensa, los militares, los contratistas militares, 4 veces más de los bancos. Tenía también todo el apoyo del gobierno en turno. Barack Obama, hasta el día antes de las elecciones, estaba haciendo campaña a favor de su delfín, su dedazo, ahí estaba. O sea, en México esto, bueno, se hace, el gobierno obviamente pacta y acomoda y apoya al siguiente candidato, y tenemos mucha experiencia en México de esto, pero es ilegal, de acuerdo con nuestra ley, que el presidente de la República esté haciendo campaña y directamente por su reemplazante hasta el día antes de la elección. Nunca lo puede hacer, ni mucho menos durante las campañas. Aún con todo este apoyo, Hillary Clinton pierde, bueno, técnicamente pierde, y va a ocupar, aunque todavía están llamando a un recuento, y algunos de los electores ya dicen que van a votar en contra, veremos qué pasa, pero hasta ahora va a ocupar la Casa Blanca Donald Trump. Esta derrota para Hillary Clinton es, creo, con mayor importancia histórica en ese sentido que empezaba a hablar, incluso que la victoria de Trump. Trump tiene su apoyo, pero el hecho de que Hillary Clinton haya perdido aún con todo el apoyo del establishment económico y político con ella, es realmente un rompimiento. Así como hubiera sido igual si Bernie Sanders hubiera derrotado a Hillary Clinton. La derrota de Hillary Clinton es lo esencial, aunque obviamente para nosotros en particular la victoria de Donald Trump implica grandes peligros. No lo podemos subestimar. Mi amigo el Fisgón, Rafael Barajas, lo conocen, amigo de la jornada, colega de Abraham y un servidor, pues dice abiertamente que para Trump los mexicanos somos los judíos de Hitler. Tenemos la misma función de chivo expiatorio. Ustedes saben que Hitler también gana elecciones originalmente legales del Parlamento alemán, en que se canaliza el resentimiento de la derrota de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica y política de Alemania en contra de los judíos. Los Estados Unidos también están en caída con respecto a su hegemonía internacional y están buscando, y económica, y están buscando culpables. Y aquí nosotros los mexicanos y los árabes o musulmanes son también la otra parte. Nuestro otro amigo caricaturista, Helguera, hizo otra complementaria en que puso a Trump ahí diciendo, pues, ¿para qué voy a hacer yo campos de concentración cuando lo único que tengo que hacer es mandar a los mexicanos de regreso a México y ahí, pues, que se maten entre ellos? México es un gran campo de concentración, ustedes lo conocen muy bien, la cantidad de muertes y destrucción a nuestro pueblo que ha ocurrido en estos últimos años. Trump es un peligro real para la economía nacional, para la identidad de la historia de los mexicanos, pero también es una oportunidad, no porque estemos a favor de Trump, sino porque nos obliga a recordarnos de que México es un país soberano, supuestamente, y de que tenemos muchos recursos económicos, naturales, humanos, de los cuales podemos aprovechar para desarrollarnos a partir de nuestras fortalezas. No estar siempre buscando que Washington nos resuelva o nos genere los problemas. Fue realmente vergonzante tanto la invitación de parte de Enrique Peña Nieto a Donald Trump en plena campaña electoral. Era una cosa imperdonable utilizar el helicóptero presidencial para apuntalar la candidatura de Donald Trump.
No fue visionario Peña Nieto, como dice Vicente Fox, sino todo lo contrario. Él es el que ayudó en el momento más crucial en que Trump estaba cayendo en las encuestas. Peña Nieto lo salvó y lo colocó en la opinión pública como un jefe de Estado digno de respetar. Se declararon sus amistades mutuas y en unas horas Trump iría a repetir su compromiso de correr a todos los mexicanos y su muro, pero siendo amigo de Peña Nieto. Era perfecto para Peña Nieto, para Trump de manera publicitaria. Pero cuando complementas esto con el acto de campaña para Hillary Clinton en el Senado de la República 4 días antes de la elección, el viernes el Pacto por México en pleno, la senadora Hilda Flores del PRI, la senadora Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, y 2 senadores del PRD, Zoé Robledo y Dolores Padierna, con sus barras y estrellas, su bandera de los Estados Unidos. Dolores Padierna hasta subió a la tribuna, atrás decía, la patria es primero. Clinton, queriendo quedar bien con quien tendría que haber sido, de acuerdo con las encuestas, el siguiente presidente. Ahí unos días después iban circulando otros memes ahí en Twitter en que se borraba lo de Clinton y ya se ponía lo de Trump, ¿no? Los mismos. Porque no se trataba realmente de apoyar a Clinton. No, se trataba de quedar bien con el ganador. Esa es la cultura política de nuestra clase política mexicana, de siempre estar acomodándose y nunca defendiendo principios. Bueno, hay pocos, hay algunos, pero aquí vemos Peña Nieto quedando bien con Trump por si gana, los otros quedando bien con Hillary porque va a ganar. Esto obviamente no es la solución. Peña Nieto ahorita está, cada día que pase, avergonzando a México. Y no es que tiene que ir a pelear de bravo, de macho para, ¿no?, demostrar, no, pero sí tendría que estar tomando acciones muy concretas para apoyar a los migrantes. Allá hizo una cosa publicitaria, pero realmente apoyar a los mexicanos de allá y sobre todo recuperar nuestra soberanía nacional en materia económica y política, y esto no lo está haciendo. ¿Cómo vamos de tiempo, Abraham? ¿Ya les cansé? No, bueno, seguimos. Vamos al tema del nacionalismo, porque aquí hay muchas confusiones. En la campaña de Trump se comparaba, por ejemplo, a Trump con Hugo Chávez y luego con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, pues, se supone que todos los populistas nacionalistas son iguales. Esto es falso, absolutamente. Y podemos atacar por varias frentes. Por un lado, el verdadero trumpista en México es Enrique Peña Nieto. Y no porque se le parezca ni que hable como él. Bueno, también es un producto de la televisión. Trump era aparte empresario, una estrella de un reality show. Peña Nieto también, ¿no? Tienen copetes los dos, pero vayamos más allá de eso. Enrique Peña Nieto hoy ya está aplicando las políticas que Donald Trump promete que va a hacer cuando llegue. Por ejemplo, control migratorio. Ustedes saben que Enrique Peña Nieto hoy México expulsa más migrantes centroamericanos que los mismos Estados Unidos. Nosotros ya hemos construido un muro virtual, muy digitalizado, moderno y postmoderno, pero un muro en la frontera entre México y Guatemala. En Guatemala es más difícil. Fuimos, mi familia, fuimos a Semana Santa el año pasado a Guatemala de vacaciones. Y que escondíamos que éramos mexicanos, porque esa hermandad de pueblos nos veían muy feo. Nos decían que para entrar a México era más difícil que en los Estados Unidos. Tenías que tener más dinero en tu cuenta bancaria, tienes que someterte a una humillación más fuerte en la Embajada de México que en los Estados Unidos.
Peña Nieto también está regalando el petróleo, los recursos a los Estados Unidos, está destruyendo el medio ambiente, el fracking aquí parece que es un gran tema de algunos de los activistas. Tenemos un libro más reciente, esto fue hace casi un año, pero este septiembre presentamos un libro compilado, no lo escribí yo, sobre el fracking, que se llama justamente Fracking, qué es y cómo evitar que acabe con México. La destrucción ambiental, el combate a los migrantes, la militarización de México. Mi columna ayer en Proceso se llama Golpe de Estado Silencioso. Lo que tenemos es una propuesta de una nueva ley de seguridad interior que lo que hace es precisamente legalizar lo que ya estamos viviendo, que es una violación generalizada de nuestros derechos constitucionales, con los militares en las calles y cumpliendo funciones de seguridad pública. Esto está prohibido, lean el artículo 129-29, está clarísimo que no hay ninguna posibilidad de suspensión de garantías si no tenemos una aprobación del Congreso, y que los militares tienen que dedicarse estrictamente a asuntos relativos a la disciplina militar, lo cual quiere decir que seguridad pública no, esto depende de los policías, de las autoridades civiles. Esta ley de seguridad interior busca generar básicamente un gobierno militar en el país, y esto también es la lógica de Trump, la antidemocracia. Entonces, resulta que no es la izquierda la que se parece a Trump, sino la misma derecha neoliberal la que está aplicando estas mismas políticas. Pero dicen, bueno, el asunto que realmente asemeja a Trump y Chávez, por ejemplo, o López Obrador, sería el del nacionalismo. Un gran concepto. Primero, como si los estadounidenses no fueran nacionalistas. Dicen, ¿no?, la lógica de política exterior de los Estados Unidos, que los nacionalismos son los que destruyen a los pueblos, excluyen. Hay un estudio reciente sobre las fuerzas militares mexicanas de un think tank en Washington, el Wilson Center, que critica a las fuerzas armadas mexicanas por ser muy nacionalistas. Quiero conocer a un soldado estadounidense que no es nacionalista. De eso se trata. El nacionalismo tiene muchas formas. Es cierto que hay un nacionalismo excluyente en base a una definición específica, por ejemplo, de una etnia o raza o cultura, ¿no? Hay nacionalismos excluyentes que incluso generan guerras, violencia, exclusión. El nacionalismo, el sionismo de Israel. El nacionalismo, en cierto sentido, de Argentina, de sus raíces, tiene raíces fascistas, Perón. Pero hay otros, y no quiero reducirlo a eso, pero hay de eso. Pero hay otros nacionalismos que son cosmopolitas, abiertas y plurales y sincréticos. Y mi hipótesis es que el nacionalismo mexicano es uno de esos. Y evidentemente tenemos que distinguir entre nacionalismo y patrioterismo, ¿no? ¡Ese viva México, cabrón! Eso, somos los mejores, vamos. No, pues eso no estoy celebrando eso, el patrioterismo, decir, envolvernos en la bandera, no. Pero lo que yo quiero rescatar es la historia de México. México existe como nación por una serie de luchas sociales y populares que han forjado una definición de México profundamente popular, sincrética y cosmopolita, a diferencia de otras naciones. Otras naciones se forman de otra forma. ¿Ustedes saben cómo Brasil consiguió su independencia? ¿Alguien aquí sabe? ¿Estudiante de historia? A ver, colega. ¿No? ¿Sí se oye o no? Abdicó el
Así es, su hijo. Su hijo se independizó de su papá. Eso fue la independencia de Brasil. Ustedes conocen la independencia de Haití. En Haití hubo una revolución de los esclavos y literalmente pues echaron al mar a los franceses. La independencia de México, la formación de México como país no fue ni como Brasil ni como Haití, pero más cercano a Haití, aunque fue muy complejo el proceso y muy profunda la independencia de México. México abolió la esclavitud décadas antes que los Estados Unidos. Los sentimientos de la nación, Morelos mismo, un afrodescendiente, Vicente Guerrero también, los fundadores de nuestra patria abolieron la esclavitud desde el primer día. Mientras hasta la fecha en los Estados Unidos los negros afroamericanos siguen viviendo una situación de exclusión. La Revolución Mexicana fue la primera revolución social exitosa en el mundo. Aún antes de la Revolución Rusa, antes de la cubana. ¿Y Fidel? Debatimos ese tema después si quieren. Vino la Revolución Mexicana. La Constitución Mexicana de 1917 es la primera constitución en el mundo entero que establece en el texto constitucional los derechos sociales, a la salud, a la educación, a la tierra, al trabajo. Y hasta ahora, más recientemente, hemos actualizado el artículo 4, léanlo por favor, es una bella poesía que no se aplica en nada, pero ahí está. Y la Constitución de 17 de México fue el antecedente incluso para los pactos internacionales de derechos humanos de la ONU. Sigue siendo mucho más adelante que cualquier constitución de Europa, de los Estados Unidos, con respecto a la defensa de los derechos sociales. Justo después de nuestra Revolución Mexicana, la Constitución 17, bueno, durante el proceso de nuestra revolución y la constituyente, y luego después, Europa entraría en una guerra fratricida, sangrienta, de enormes proporciones. Se habla, por ejemplo, que la Revolución Mexicana no era una revolución, algunos dicen, eran nada más caciques peleándose entre ellos, un festival de balas, ¿no? Le gusta a Enrique Krause citar ya parezco como Peña Nieto. El águila y la serpiente. Martín Luis Guzmán. Gracias. Me van a sacar esto para... Festival de balas, nuestra revolución. No, la verdadera festival de balas fueron las dos grandes guerras civiles europeas. Se les da el mote de guerra mundial primero y segundo. No, eran guerras civiles de Europa con algunas otras guerras paralelas, Japón, China. Murieron docenas de millones de personas en estas guerras. No solamente los judíos aniquilados por Hitler, pero también los rusos que defendían al mundo del fascismo, y americanos y franceses, italianos, de lo que quieras. Cuando en ese periodo Europa se estaba destruyéndose desde diferentes grupos y pueblos, en México estábamos en un proceso de construcción de un Estado moderno con sentido social y solidario, ejemplar en el mundo entero. El sexenio de Lázaro Cárdenas lo tenemos que entender así. Y no es idealizar al Mesías Cárdenas o regresar a los libros de texto de el prismo hipócrita de los... No. Es realmente reconocer lo que hizo, lo que implica
Lázaro Cárdenas no era ni un estalinista, muy crítico del comunismo realmente existente desde ese mismo momento, pero tampoco era solamente alguien que buscaba suavizar el capitalismo por medio de un estado de bienestar al estilo de Roosevelt. Tampoco era un populista. Y esto es muy importante porque dicen que Lázaro Cárdenas fue como Perón, como Getúlio Vargas, como el observador, lo que quieras, usan esa palabra del populismo. Esto no es el caso. El populismo clásico, el de Perón, de Argentina, ustedes saben que el primer trabajo que tuvo Perón en el gobierno fue secretario de Trabajo para un gobierno abiertamente fascista en Argentina. El populismo clásico de Argentina era una mezcla entre un socialismo y un fascismo. Perón le gustaba pararse en el balcón presidencial, dar sus grandes discursos de horas a las masas de Argentina. Se aliaba con la oligarquía del campo. Lázaro Cárdenas en todos estos puntos era totalmente distinto. Lázaro Cárdenas salió con los campesinos en el campo. Lázaro Cárdenas no le gustaba dar discursos a las masas como el gran carismático. Su carisma era totalmente pueblerina, popular, en el mejor sentido de pueblerina, de pueblo, y humilde. Le gustaba a Lázaro Cárdenas ir caminando a los pueblos en burro, incluso a reunirse con los campesinos, de los más pobres, de los indígenas. Lázaro Cárdenas no era fascista, sino todo lo contrario. Lázaro Cárdenas expulsó a Plutarco Elías Calles. ¿Y saben lo que dicen los historiadores? El libro que estaba leyendo Plutarco Elías Calles, cuando no lo mató, en ese momento se mataban a los adversarios políticos. Él sacó a Calles del país. Dicen los historiadores que Calles estaba leyendo Mi lucha de Hitler. Plutarco Elías Calles era el populista en el sentido negativo de la palabra, pero no, y se mantuvo en el poder un rato. Calles, ustedes saben que el auditorio principal del PRI se llama el auditorio Plutarco Elías Calles. Cuando entras en la sede nacional del PRI hay una enorme estatua de Plutarco Elías Calles. Él era el populista. El populismo en términos de mentirle al pueblo, decirles que estás ayudando mientras al final de cuentas estás robando, ayudando a tus amigos. Lázaro Cárdenas llegó a cambiar eso. No se personalizó el poder, sino que se institucionalizó la oficina de la presidencia de la República. Y Lázaro Cárdenas se fue después de 6 años. No estableció un minimato como Calles. Cumplió sus 6 años. Repartió, ustedes saben, la mitad de las tierras, expropió el petróleo. Pero la misma expropiación petrolera no fue una expropiación ideológica de que tenía planeado para seguir los pasos de Stalin, no. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo el 18 de marzo de 1938 gracias a una defensa a la legalidad. La disputa por el petróleo no fue por el petróleo en un principio, fue por los derechos laborales. Iban a huelga, demandaban respeto al contrato colectivo de trabajo, al artículo 123 constitucional, a la ley federal de trabajo. Los trabajadores exigían a las empresas extranjeras que respetaran sus derechos laborales. Ellos se negaban a reconocer los aumentos básicos que exigían los trabajadores, siquiera su capacidad de hacer contratos colectivos. Lo apelan a la Junta de Conciliación y Arbitraje, luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cárdenas espera todo el tiempo, la Suprema Corte emite su fallo en contra de las grandes petroleras internacionales, como tenía que ser, porque lo que estaban haciendo las petroleras era declarándose como territorio donde no aplicarían las leyes de México, un enclave, en el peor sentido de que ellos tendrían que estar apartados. Su territorio no se aplicarían, en sus pozos no se aplicarían la ley. La Suprema Corte encuentra en contra de ellos. Y Lázaro Cárdenas, después de 1 año de negociación, todavía en ese momento les da una última oportunidad, les dice: miren, pues aquí ya hemos cumplido con todos los pasos legales, pues páguenle un salario digno
a los trabajadores, y las petroleras dijeron, pues no, no podemos. Entonces don Lázaro, en un mensaje por radio, Lázaro Cárdenas no convocó a las masas sí llegaron al Zócalo al fin de semana después, emocionados, donando sus pollos, sus propiedades para indemnizar incluso a las empresas petroleras. Él anuncia un viernes en la noche, el 18 de marzo, la expropiación con un discurso increíblemente que justifica todas sus razones por legalidad y por justicia social básica. Acción desde la presidencia de la República defendiendo la legalidad y por lo tanto, como era una legalidad revolucionaria, defendiendo a el pueblo mexicano, sigue con nosotros hasta la fecha. Enrique Peña Nieto, cuando anuncia que va a privatizar el petróleo hace 2 años, dice, en esta misma oficina, don Lázaro Cárdenas expidió el decreto de expropiación. Nosotros vamos a honrar su legado de Lázaro Cárdenas. Una mentira vil. Lo que está haciendo Enrique Peña Nieto es regresando el petróleo a los mismos que habían expropiado. Esto es cierto. Pero lo que a mí me llama la atención es que hasta Enrique Peña Nieto tuviera que rendir homenaje a Lázaro Cárdenas, porque sabe perfectamente bien que al final de cuentas Lázaro Cárdenas, no solamente él, sino el legado de la Revolución Mexicana, y lo vemos en papel, nuestra Constitución sigue siendo la de 1917, de las más avanzadas en su tiempo y hasta la fecha todavía de las más avanzadas. Él sabe que tiene que todavía manejar estas cosas. No estamos convencidos los mexicanos de que Peña Nieto está moviendo a México. Pero algo está pasando, y aquí voy a ir concluyendo porque hablé mucho. Voy a parecer Fidel Castro con sus discursos de 4 horas. Aquí algo está pasando, porque México había sido de los países más presidencialistas en términos de cultura política en América Latina. Todas las encuestas lo reconocían, colapsos de legitimidad de los presidentes en todo el mundo. Pero en México, aun cuando el presidente estaba haciendo el mal trabajo, Salinas, Calderón, Fox, Cedillo, qué presidente así ideal hemos tenido, pero aun con ellos, los mexicanos decían que pues, ahí la lleva, está haciendo un mejor esfuerzo que puede. 50% o más siempre aprobaban el trabajo del presidente. Puede ser que la esté regando, pero no se despierta todas las mañanas pensando cómo va a joder a México. Esto es el legado también de Lázaro Cárdenas, realmente, porque Lázaro Cárdenas, no, el Tata, al fin de cuentas la figura del presidente nos cuida, aunque no siempre tiene las habilidades para hacerlo. Pero hoy, de repente, y esto es un rompimiento histórico muy fuerte e importante, de repente los mexicanos estamos abriendo los ojos. Ahora sí, y por eso lo tiene que aclarar el señor Peña Nieto. Porque realmente ahora sí, estamos convencidos de que todas las mañanas se despierta con ganas de fregarnos. De veras, esto es nuevo, realmente es nuevo. Si ves las encuestas de Latino Barómetro, del nivel de satisfacción con el sistema político electoral en cada país de América Latina, México se encuentra en el último lugar. Solamente 17% de la población de México contesta de manera positiva la siguiente pregunta: ¿está usted satisfecho con el funcionamiento de su sistema político? Democrático, supuestamente. Solamente 17%, despistados, por cierto, son muchos, pero 17%. Dudaría si llegáramos al 17% de los que están aquí que pudieran decir que están satisfechos con el funcionamiento del sistema político en México. Pero esto es el más bajo en toda América Latina. Todos los países, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, todos, Guatemala y Honduras están más o menos ahí con nosotros. Dicen que están satisfechos.
Esto los politólogos tradicionales como José Woldenberg o mi colega, ya se me olvidó su nombre, Lorenzo Córdoba, mi colega de jurídicas, que ahora es el presidente también del INE, se preocupan mucho de estos números, porque dicen que el gran problema es que los mexicanos somos unos sospechosistas. ¿Se acuerdan de esto? Santiago Krill, en el año 2002, era secretario de Gobernación, se cayó el helicóptero del secretario de Seguridad Pública, Juan Martín Ramón Huerta, y todos los periodistas ahí preocupados. ¿Qué pasó? ¿Fue un atentado? ¿Fue una riña entre diferentes partes del gabinete? ¿Fue un accidente? ¿Qué? Y Santiago Krill, muy indignado, dice: no, confíen, por favor, ya basta del sospechosismo. Nosotros les informaremos lo que realmente ocurrió en este accidente. Nos acusan eso. No confiamos en el gobierno, estamos insatisfechos con este gobierno. Esto es muy grave, dice Lorenzo Córdoba, porque no reconocemos los resultados electorales, no trabajamos con nuestras instituciones. Pero tenemos que poner esto de cabeza. Yo propongo, les invito. Esto que ellos llaman desconfianza, sospechosismo, yo lo llamo indignación. Yo lo llamo conciencia. Si realmente tuviéramos un sistema democrático, pues claro, había un problema si no confiamos en instituciones que fueran confiables. Pero aquí el problema es que no tenemos instituciones confiables. Confiar ciegamente en una institución que no merece esa confianza es una invitación a que te vean la cara. Si tu esposo o esposa, hagamos género neutro aquí, llega a la casa todos los días en la noche, te golpea, ¡paz! Y tú, el siguiente día en la mañana te despiertas y dices: pero me ama, me quiere. Y ese mismo día en la noche, lo mismo pasa. El siguiente día, y sigues confiando en esa persona de manera ciega. ¿Eso representa una conciencia avanzada? No. La desconfianza es el primer paso hacia la crítica y la independencia y la liberación. Hemos avanzado mucho. Tenemos una gran historia y una gran conciencia. 2018 es un momento absolutamente crucial en nuestra historia, porque si otra vez imponen los resultados, sí podemos ir a un resbalón muy fuerte, a una barranca sin retorno. Ya están militarizando el país, ya nombraron su procurador de 10 años. Bueno, es procurador, se convertirá en fiscal, y en ese momento será fiscal por 9 años. Ya metieron a todos en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, están acomodando todas las fichas. Pero si además la elección presidencial se cae en las mismas manos de siempre, vamos a estar en una situación muy difícil. Y con Trump ahí, México podría convertirse en un gran Puerto Rico. Admiro, respeto y adoro a los puertorriqueños. Calle 13 es mi grupo favorito, por cierto. ¿Alguien aquí más es fan de Calle 13? No es para hablar mal de los puertorriqueños, pero en Puerto Rico no hay moneda propia. En Puerto Rico no hay una soberanía económica, ni política, ni social. México es mucho más grande, que mucho más fuerza, una historia mucho más larga, si quieres. Pero no es suficiente solamente decirlo. Tenemos que también participar y tomar acción para hacer válida esa gran tradición y esa gran conciencia. Pues con eso termino y espero sus preguntas y críticas. Muchas gracias.